empiezan los datos que resultan muy, muy interesantes. Fue la segunda mujer en recibir el Premio Nobel de Física, tan solo 60 años después de Marie Curie. Ajá. Y la tercera mujer en recibir dicha distinción en una categoría de ciencias. ¿Okay? Entonces, Marie Curie recibe el Nobel de Física en 1903. La segunda mujer en recibir un Nobel de Ciencias fue Gerty Cori. Fue una bioquímica, lo recibió en 1947. Ella nació en Praga, pero desarrolló con su esposo su investigación y les valió esa investigación el premio Nobel. Estudiaron el metabolismo de la glucosa en las células. Y luego viene Maria Gepper-Mayer, que recibe el premio Nobel de Física 60 años después de que tuviera esa distinción Marie Curie. Tan solo 60 años. Solo tuvieron que pasar 60 años para que ocurriera esa cosa. Bueno, esto es extracto de la página de los premios Nobel. La mayor parte de su carrera, Maria Gepper trabajó solo por la diversión de hacer física, sin pagos ni posición académica. Aún así, hizo una de las mayores contribuciones a la física nuclear, que fue la comprensión del núcleo atómico. Fue hasta 1960, a la edad de 54 años, cuando María recibió la oferta para ser una profesora de física de tiempo completo en la Universidad de California. Fue su última estadía. Ahorita vamos a revisar su trayectoria. Fue el primer trabajo que consiguió con paga adecuada, hasta 1960. Y ella murió 12 años más tarde, en el 72. Bueno, Maria Gertrude Kate fue hija de Friedrich Gopper, un pediatra, que por cierto fue el pediatra de los hijos de Max Born. Entonces, desde muy pequeña, ella estuvo en un ambiente de ciencia y de interacción con físicos muy importantes. Su mismo padre le decía que él la apoyaría para que no creciera o que no fuera solo una mujer, en el sentido de que no se dedicara a ser una mujer que crece, que se casa, que tiene hijos y se dedica al hogar. Entonces, él fue un impulsor de su carrera científica porque él mismo era un hombre de ciencia. Y como fue hija única, entonces tuvo también un ambiente, un contexto familiar y académico pues bastante propicio. Ella nace en Polonia, pero en 1900, bueno, en esa época era el Imperio Austrohúngaro, pero en 1900, el Sacro Imperio, algo así. Bueno, en 1910 se trasladaron a Gotinga, en Alemania. Y en 1924 ingresó a la Universidad de Gotinga como estudiante de matemáticas. Ahora, para llegar a la universidad tuvo que prepararse con unas sufragistas que por su cuenta educaban a las niñas y las preparaban para el ingreso a la universidad. En esa época no había una preparación formal para que las niñas entraran a la universidad, pero esas sufragistas quedaron, ellas como financiaban ese proyecto, tuvieron dificultades, tuvieron que cerrar su pequeña escuela y ella aún así se animó a hacer el examen de ingreso a la universidad. Entonces, en términos muy generales, ¿cuál era el estatus de la educación para las mujeres? Poco después del inicio de la Primera Guerra Mundial, algunas mujeres comenzaron a ser aceptadas con regularidad en las universidades alemanas. Solo podían acceder, antes de que se iniciara la aceptación formal de mujeres, a las universidades siempre y cuando tuvieran el permiso de los profesores a cargo de las cátedras. Entonces, esta era una decisión completamente discrecional. Si el profesor quería aceptar a la chica, pues la aceptaba, y si no, pues no. Fue hasta 1909 que las universidades alemanas empezaron a aceptar a las mujeres. En 1909 había 1.400 mujeres, en 1911 2.500, en 1921 8.300.
Este incremento se vio mermado cuando llega Hitler al poder, porque decidieron restringir nuevamente, acotar mucho el número de mujeres en las universidades. Bueno, ella ingresa en 1924 a la universidad y Max Born la invita a su seminario de física. Así que ella entró como estudiante de matemáticas, pero Born la invita a los seminarios y empieza a desarrollar su tesis de doctorado en física, precisamente. Justo en ese tiempo, Gotika era un epicentro del desarrollo de la mecánica cuántica, así que ella fue privilegiada aprendiendo todo el formalismo matemático y su carrera fue moldeada en ese contexto. Entonces ella recibe una educación matemática muy formal que le permite avanzar de manera importante cuando llega aquí a América. Entonces, bueno, desarrolla su tesis bajo la dirección de Max Born. Max Born está aquí, a ver si le aprieto bien. Él es Max Born, es su familia, y aquí está María. Él es Max Born, aquí está María. Eso en Gotinga. Bien. En su tesis doctoral de 1930 propuso la teoría de la absorción de dos fotones por los átomos. Ella propone la teoría, pero muchos años después es cuando se demuestra experimentalmente. Y su trabajo fue descrito por otro de los grandes físicos de la época como una obra maestra, clara y concisa. Después se casó con el norteamericano Joseph Mayer. Ambos se mudaron a Baltimore, donde Mayer consiguió un empleo en la Universidad de Johns Hopkins. Entonces empieza su periplo en Norteamérica, ¿sí? Deja Europa en 1930 y primero llegan a Johns Hopkins. Sin embargo, ella mantenía un estrecho contacto con Max Born, iba en los veranos a Gotinga a ciertos eventos de física. En 1935 publicó un importante trabajo acerca del decaimiento beta. Escribió con su esposo un texto sobre mecánica estadística en 1940. Es decir, desde que ella se gradúa del doctorado está trabajando intensamente en donde puede. Le dicen cuando llegan a Norteamérica: no te puedo dar empleo porque eres esposa de alguien que ya está contratado. Entonces, pues, lo siento, ¿no? Bien, luego se mudan a Columbia, es decir, llegan a Johns Hopkins porque ahí contratan a su marido. Se van a Columbia porque ahí le dan un puesto a su marido. Ella sigue al marido en donde hay oportunidad para él. Así que en 1939 Joseph y María se mudan, se van a la Universidad de Columbia hasta 1941, o sea, 11 años después de haber llegado a Norteamérica. Le ofrecen un puesto de profesora a tiempo parcial en como una preparatoria para señoritas llamada Sarah Lawrence, donde daba clases de ciencias. En ese momento, o sea, ella seguía colaborando en Johns Hopkins, intercambiando ideas con sus pares científicos, aunque no recibiera paga, ahí estaba involucrada en ese ambiente. Entonces, podía discutir con estudiantes, podía dar clases en la universidad, daba clases aquí, tenía una agenda bastante movida, aunque el pago lo recibía aquí en esta escuela. Hasta 1942 le ofrecen un puesto para trabajar con uranio 235, ya empezaba la carrera nuclear, así que ella es bastante talentosa separando isótopos mediante técnicas fotoquímicas. Como el esposo era químico y colaboraba de cerca con él, entonces aprendió varias técnicas también. Luego se mudan a Chicago en 1946. Joseph fue contratado en la Universidad de Chicago en el departamento de química. Ella era profesora voluntaria, o sea, daba clases, seminarios, asesorías, dirigió tesis doctorales, pero sin recibir una paga por dicho trabajo. Sin embargo, la invitan a un laboratorio nacional para que empiece a trabajar de manera
digamos, en una de las líneas del proyecto Manhattan. Esta carta se la hacen llegar al colegio en el que trabajaba el Sarah Lawrence para como pedirla prestada para que trabajara en esta investigación. ¿Ok? Entonces, en este laboratorio le dan dinero por asesorar una parte del proyecto Manhattan, y eso le permitía seguir financiando sus investigaciones a la par que desarrollaba sus labores académicas sin paga en la Universidad de Chicago. Entonces también fue parte del proyecto Manhattan. Sin embargo, bueno, los biógrafos dicen que se sintió aliviada porque lo que le encargaron a ella o el proyecto en el que estaba involucrada no prosperó. Así que no fue un conflicto ético ni moral para ella. O sea, fue un alivio que lo que estaban haciendo no funcionara ni se incorporara al proyecto Manhattan, pero estuvo involucrada en el proyecto Manhattan. Finalmente empieza su oportunidad para llegar al Nobel. Un científico llamado Teller, creo que Edward Teller, le sugiere que empezaran a estudiar el origen de los elementos químicos, y esto la lleva a estudiar el núcleo atómico. Entonces comienza a encontrar ciertas regularidades que asociaban elementos muy abundantes con números específicos de neutrones y protones. Esos números de neutrones y protones después reciben el nombre de números mágicos, y este término fue acuñado por Eugene Wigner. Le puso mágicos porque no quedaba claro por qué tenían, o sea, por qué eran esos números, de dónde venían. Así que ella se encarga junto con otros dos científicos de desarrollarlo. Ella lo desarrolla de manera independiente en Estados Unidos, y los otros dos científicos que recibieron el Nobel por este modelo de capas lo desarrollan de forma completamente independiente en Europa. Después se enteran de que ocurrió tal cosa y escriben un libro juntos. Pero bueno, entonces, además de revisar la abundancia de los elementos, empieza así como a estudiar otra información como las energías de enlace, los espines, los momentos magnéticos de esos elementos. Y se dio cuenta de que esos números mágicos empezaban a tener un significado, o tenían un significado muy importante para entender la estructura nuclear. En esa época ya se tenía aceptado el modelo en el que los electrones están orbitando alrededor del núcleo, pero el núcleo se concebía no como una cosa dinámica, sino había este famoso modelo de la gota. Entonces el núcleo es una cosa de la que no se tiene mucha información, pero con... ahí está. Es que estoy hablando de cosas que no debo. Bueno, entonces, con el modelo de gota, por ejemplo, se explica el fenómeno de fisión. Entonces, si tú concibes una gota que perturbas con neutrones, por ejemplo, esa gota eventualmente se divide en dos. Eso, a grandes rasgos, explicó el fenómeno de fisión nuclear. Sin embargo, estaban estas otras evidencias lo que la hacen proponer un modelo de capas con sus similitudes al que se tenía para los electrones. Uno de los científicos más famosos de la época, el italiano Enrico Fermi, trabajaba en la Universidad de Chicago, interaccionaba constantemente con Maria Geppert, y le hizo a María una pregunta clave que le permitió desentrañar ese misterio de los números mágicos. Y le preguntó, bueno, ¿existe alguna indicación que relacione el spin con la órbita? Obviamente ella ya tenía muchísima información, mucha experiencia. Ella trató de describir el núcleo atómico usando la mecánica cuántica que dominaba muy bien, pero no funcionó. Así que esa pregunta fue la que le permitió plantear el modelo nuclear de capas donde destaca ese acoplamiento spin-órbita. ¿Qué les dije? Ya casi acabamos. Bien. En 1900, entonces desarrolla su modelo, insisto, paralelamente en Europa
llegan a resultados bastante similares otro par de científicos, y resulta que pues en 1963 gana el premio Nobel. No me acuerdo cuántas veces ya la había nominado a lo largo de los años, o sea, no es algo que le otorgaron de la noche a la mañana, sino que los científicos que la conocían muy reputados estaban nominándola continuamente. Hasta 1963 se hace acreedora de ese premio, y algunos periódicos de la época, ella se mudan de Chicago a San Diego, a ambos les dan ya finalmente, él siempre había tenido trabajo, su esposo, pero en la Universidad de California le ofrecen finalmente un puesto como profesora de física, o sea, 30 años después de haberse doctorado, cuando ya casi muere, o sea, a 12 años de morir. Y como gana el premio Nobel en el 63, pues ella estaba ahí en San Diego, y los periódicos de la época ponen así, ¿no? Madre de San Diego gana el premio Nobel de Física, así anunciaron el premio. O sea, entonces, esto tiene muchísimas connotaciones porque no la reconocen en primera instancia como científica, sino como ama de casa. Ajá, y acá le ponen Dr. Mayer, pero en chiquito, ¿no? No, lo hubieras puesto desde acá arriba, Dr. Mayer, en fin. Entonces, bueno, así se publicó en la época. Desafortunadamente tuvo un accidente cerebrovascular poco después de que llegara a San Diego, y eso hizo mucha mella en su salud hasta 1972, año en que murió. Entonces, ahí está en la ceremonia del premio Nobel, recibiéndolo. Algunas notas relacionadas a la charla. Trabajó mucho a lo largo de su vida. Omití poner una lista de todas las publicaciones que desarrolló en medio de pues, diversas adversidades, ¿no? Empezando por la económica, tener que estarse adaptando a diferentes sitios, a diferentes universidades, estar literalmente pidiendo permiso para que le dieran chance de tener un escritorio en la universidad a cambio de, insisto, dirigir tesis, trabajar con alumnos, atender seminarios y dar clases sin ninguna paga. Entonces, es una de las... Si uno revisa libros de física, de mecánica cuántica, de física atómica, no está mencionada ella. No aparece como una de las científicas que contribuye a estos modelos nucleares. Así que, bueno, por eso me parece relevante hablar de ella. Me la encontré a ella estudiando otra física, a Liz Miner. Liz Miner descubre la fisión nuclear, pero definitivamente a Liz Miner no le hicieron justicia porque no le dieron el premio Nobel a ella, sino a su compañero con el que trabajó 30 años, pero el compañero era alemán y ella tenía ascendencia judía. Y estudiando a Liz Miner me encontré con Maria Gepper. Alguna vez tuve la oportunidad de presentar la historia de Liz Miner frente a un público donde había profesores de física de partículas, y cuando uno habla o menciona a Maria Gepper no la conocen tampoco. Así que bueno, es muy relevante dar a conocer estas historias de éxito en un ambiente no propicio, en medio de muchas vicisitudes, y hasta que fue reconocida con el premio Nobel es que hay cierto reflector puesto sobre ella. De lo contrario, no sabemos si tuviera una repercusión mayor. Fin.